Alethia Danae Vargas Silva, qué gusto mirarte de frente, volvernos a encontrar después de 1 año y medio de pensar juntas, de charlar a través de las pantallas y de pensar las infancias y las crianzas desde la casa. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada. Nelva Denise Flores Manzano, me encanta volver a verte cara a cara y que podamos recapitular lo que hemos hecho, lo que hemos venido pensando, lo que hemos venido aprendiendo en todo este proceso desde el confinamiento, desde que comenzó el confinamiento. De manera particular, a mí me encantó que me hayas invitado a pensar hace 1 año y medio qué podíamos hacer para trabajar con las infancias desde las pantallas, cuáles iban a ser los retos con los que nos íbamos a encontrar. Y me parece que fue una maravillosa idea la que tuviste. Sí, yo creo que tantos años de trabajar juntas, tantos años de pensar desde un cuerpo académico sólido, de un trabajo en equipo lindo con la doctora Ana Méndez, con Lourdes Vargas, que nos llevan a pensar que las infancias requieren toda nuestra mirada, toda nuestra atención, que las crianzas requieren compañía. Bueno, no podíamos hacer otra cosa frente a la pandemia, teníamos que hacer algo, ¿no? Y además yo creo que cuando se pensó en el proyecto Juntos desde Casa por Nuestra Salud Mental, desde la Facultad de Psicología, pues si bien se pensaron en las adultas y los adultos, en los jóvenes, teníamos que precisamente poner en el centro a las infancias, porque pareciera que podrían ser los más callados a veces del confinamiento, porque de todos modos podrían estar en casa, pero qué bueno que empezamos a ponerlos en el centro, qué bueno que hemos podido tener la posibilidad de dialogar con ellos, con sus papás, con sus mamás y de inventar juegos en casa. Sí, yo creo que ha sido maravilloso porque justo nuestro trabajo previo, nuestra inserción en sitios que pocas personas quieren entrar, campaneros jornaleros agrícolas, comunidades indígenas, comunidades muy vulneradas, migrantes, las infancias dentro de las escuelas, todo esto nos iba marcando focos rojos de los niños requieren compañía, los niños requieren mirada, los niños requieren asistencia, los adultos a cargo de los niños, padres, madres, abuelos, tíos, docentes, todos habitualmente nos pedían asistencia, ¿no? Y en medio de la pandemia, ni hablar, ¿no? ¿Y quién más que tú para hablar de todos los movimientos sociales, de todas las necesidades sociales que se despertaron a partir de la pandemia? Fíjate que yo creo que esa fue ha sido uno de los grandes retos en los que me invitaste a pensar, porque si bien es cierto que aparentemente todo el mundo estamos en confinamiento, las desigualdades sociales se han exacerbado y se han subrayado de maneras bastante fuertes. Y me parece que de pronto quienes podemos estar confinados en casa, quienes tenemos la gran posibilidad y dicha de eso, puede ser sencillo que se nos olvide, que yo creo que ahí es donde hemos subrayado el tema de no podemos hablar de infancia, ¿no? Tenemos que hablar de infancias. Y entonces creo que precisamente me invitaste a pensar mucho en eso y como lo decías, ¿no? Desde el cuerpo académico con la doctora Ana Méndez y con Lulú Vargas, precisamente la posibilidad que hemos tenido a lo largo de los años de reconocer todas las infancias, o si bien no todas, sí las que podríamos subrayar como que viven en condiciones más desiguales, ¿no? Como los niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes, como los niños migrantes de retorno, pero también en los últimos años, todos los niños y niñas de paso, que donde ven en México, pues solo eso, un traslado. Sin embargo, que también el tema del confinamiento, pues ha puesto sobre la discusión en qué cosas, en qué temas afecta la desigualdad social, la pobreza, porque algunos autores incluso dicen esta palabra sindemia y precisamente han dicho que la pandemia no es tan así, sino que realmente ha afectado de maneras muy fuertes a quienes son más pobres, porque finalmente el tema económico
pues no se puede recuperar. Hay muchas familias que se han quedado sin empleo, sin ingresos. Luego quienes a veces vamos en el auto, pues también por protección subimos el cristal para no poder dar una moneda. Y entonces es una discusión bastante interesante en la que me invitaste a pensar y justamente decir, bueno, a ver, desde la pantalla quizá, cómo pensar en poder llegar a infancias diferenciadas. ¿Cómo pensar la educación para quien, de todos modos, la educación ya era compleja, ¿no? Para quien la escuela se daba en un surco, pensando en los niños jornaleros, para quienes llegaban de Estados Unidos y en la escuela lo rechazaban en algunos casos, para niños y niñas con algunas situaciones cognitivas que de todos modos ya tenían situaciones que atender. Entonces, creo que en ese tema de la desigualdad social, en el tema de la pobreza, hemos podido pensar y hemos podido reflexionar de que no hay una infancia, hay múltiples infancias que trabajan, que estudian, que gracias a ellas sus familias comen. Y entonces creo que desde ahí posicionar al niño y a la niña, a las infancias, como actores sociales activos de nuestras poblaciones, de nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que en eso tú me has invitado a pensar un montón el tema de los adultos, porque finalmente esos niños y esas niñas conviven con adultos. Y pues yo creo que ahí tú me has enseñado un montón de esa parte. Es que es muy rico escucharnos y conversarnos, porque justo hablabas de la sindemia y se hablaba mucho de que todos estábamos en el mismo barco con la pandemia, ¿no? Y yo pensaba, no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, ¿no? Y los barcos son distintos y hay quienes andan en crucero y hay quienes van en la tablita a veces sobreviviendo. Y me parece que esto es muy importante porque un tema que pareciera económico, social, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con el confinamiento, que tiene que ver con padres, madres, abuelos, abuelas, todos los adultos que están a cargo de la crianza, que a veces su prioridad está en sostener las necesidades básicas, en alimentar, en tener una casa, y que poco logramos visibilizar que su función queda descubierta a nivel de crianza, ¿no? Queda fallida, queda difícil de llevar a cabo, porque los niños requieren compañía, los niños requieren de adultos que armen, que organicen, pues todo lo que las escuelas siempre piden, ¿no? Las escuelas siempre se quejan, siempre que nos insertamos en una escuela de donde sea, la petición siempre es, estos niños requieren límites, estos niños no obedecen, estos niños no hacen caso, estos niños golpean, estos niños irrumpen, pero poco se piensa en de qué manera los adultos somos quienes les enseñamos, quienes vamos siendo modelos de eso, ¿no? De organización, de control, de solución de conflictos, ¿no? Incluso de pensarse a sí mismos y de pensar a los otros, que me parece que es uno de los problemas básicos que habíamos encontrado antes y que con la pandemia se recrudecen. La pandemia sabemos que ha dejado adultos muy angustiados, adultos desbordados, excedidos por las exigencias de trabajo, de educación, de cuidado de la casa, de empleo, ¿no? Y que todas estas necesidades, como quiera que se vayan dando, porque ha habido personas que se quedan encerradas en casa cuidando a los hijos y tienen que elaborar, hacer un trabajo en línea cuidando a los hijos. Y la queja es, estoy en línea, están los niños, está la escuela, está la casa, tengo que hacerlo todo. Pero hay quienes tienen que dejar a los niños solos en casa, ¿no? Hay quienes ni siquiera tienen una escuela en este momento, que no hay nada que acote a los niños en este momento. Y
Y se ha ido observando cómo esta sobrecarga de los adultos, esta angustia de los adultos, este temor de los adultos, tiene implicaciones fuertes sobre los niños, ¿no? Los niños también están siendo desbordados, los niños también están siendo excedidos. Y me parece que hay mucho trabajo que tenemos que hacer como sociedad, como profesionistas de la salud, como adultos a cargo de la crianza, como madres, padres, incluso como docentes, ¿no? Fíjate que todo esto que dices me hace pensar en tres cosas, ¿no? Por un lado, he escuchado muchas voces, que sobre todo de papás y mamás, pero también escuelas, que plantean que ahora los niños, bueno, ahora que empezó el confinamiento, los niños han estado en casa, encerrados y en las pantallas. Y ahí, pues como tú sabes, he venido trabajando el tema de cómo los niños perciben la ciudad desde antes del confinamiento, y algo que para mí ha sido bien interesante es que los niños ya estaban encerrados y ya estaban en las pantallas. Entonces, me haces pensar en eso porque quisiera preguntarte, precisamente tú desde la mirada clínica, desde tu experiencia con el trabajo clínico, terapéutico para las infancias, yo creo que el tema que tú nos puedes plantear sobre las emociones es el central, porque si bien los niños ya estaban encerrados y ya estaban en las pantallas, claro que la cosa ha sido muy distinta, porque los adultos no estábamos encerrados, ¿no? Entonces, por un lado me haces pensar en ello y por otro lado planteas precisamente que hay muchos niños que no van a la escuela en este momento. Veía datos, ¿no?, de que precisamente el año pasado simplemente dejaron de inscribirse 3,000 niños a la escuela, a la educación básica, pero algunos sí se inscribieron, pero un montón no la terminaron. Entonces creo que son elementos que van fortaleciendo la desigualdad y además nos muestran realidades de las infancias en donde están encerrados, pero ¿bajo qué condiciones? Sí, yo creo que esto que estás diciendo, que tú ves desde la geografía, desde la psicología social, que yo veo desde la clínica psicoanalítica, desde la inserción en las escuelas, nos lleva hacia el mismo sitio. Ya en las escuelas los profesores, los niños nos hablaban de estar solos en casa, ¿no? Las condiciones sociales, las necesidades económicas de las familias las llevaban pues a dejar a los niños encerrados en la casa, ¿no? Y de asistencia un ordenador, un teléfono móvil, redes sociales. Y a mí me parece que eso, primero que nada, no podemos emitir juicios de valor. Creo que eso es lo más importante, porque muchas veces se satanizan las redes, se satanizan los aparatos, incluso recaen muchas condiciones de culpa sobre los adultos, de no querer dejar a los hijos, pero de saber que no hay más, que o trabajo, o traigo alimentos, o me quedo con el hijo. Yo creo que por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario, hacer equipo con todas las personas que podamos y tejer redes. Aún en pandemia, tejer redes. Los niños ya nos venían diciendo que se quedaban solos y hay algo que es muy importante. Los adultos somos los encargados de crear sobre los niños condiciones y funciones que son básicas, de pensamiento, de poder pensarse a sí mismo, de poder pensar a los otros, de dónde encontrarnos con el placer, cómo encontrarnos con los otros, dónde poner la energía, ¿qué hago?, ¿no? ¿Cómo resuelvo un conflicto? Y cuando los niños quedan solos, estas funciones se cumplen de manera insuficiente, ¿no? No quiero decir que mal o bien porque no existe eso acá, pero les van haciendo falta acciones adultas que en casa funcionan bien porque están solos, pero cuando los niños entran a la escuela, cuando los niños entran a las relaciones con otros, no hay quien logre regularlos y ayudarles a saber que puede haber otras formas de ordenamiento. Es muy difícil porque los maestros ya están sobreexigidos. Los docentes ya tienen montones de cosas en que pensar, planes de estudios, programas, montones de acciones que después pensar a cada niño en su
en su historia, en su subjetividad, es muy difícil. Sin embargo, que los docentes sepan que esto pasa y que ellos también pueden colaborar, me parece que es algo que venía haciendo falta. Yo creo que los equipos, las conexiones, las redes sociales, pues han sido nuestros salvavidas en estos tiempos. Las redes sociales nos permitieron reunirnos todo este tiempo y pensarnos y pensar juntas. El punto es qué hacen los niños con los aparatos. El punto es con quiénes se encuentran a través de los aparatos, y el punto es cómo cuando estamos juntos, cómo cuando estamos en familia, volvemos a conectar con las personas inmediatas, ¿no? Que los niños puedan volver a encontrarse con sus afectos también en lo inmediato. Yo creo que las pantallas en este momento incluso pueden aliviarnos un poco si estamos trabajando, si no podemos asistirlos, pueden funcionar como compañía también, siempre y cuando estén asistidos, estén sostenidos de una manera más segura, ¿no? Videollamadas con amigos, con familia, abren las redes, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que el confinamiento nos llevó al aislamiento social, y creo que es el error más grande que ha habido, porque eso pareciera que nos lleva al aislamiento afectivo, y lo que necesitamos nada más es aislamiento físico, y ampliar y fortalecer las redes afectivas, sociales, de apoyo, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que ir repensando, y también ver cómo es posible para los contextos que tú conoces bien, para los contextos tan vulnerados como son las comunidades, ¿no? Ahora que, perdón que insiste en ello, pero precisamente me haces pensar en la sobreexigencia que a veces damos a los docentes, y precisamente ahora algunos se están preguntando cómo incluir, cómo incorporar derechos humanos a pues a los temas cotidianos de la escuela, que si bien ya han venido trabajándose desde hace algunos años, ya hay materiales de ello, ¿no? Hay materias de ello, pero ¿cómo incorporarlos? Precisamente porque se cuestionan sobre cómo van a ser las relaciones sociales ahora que se vuelva a la escuela. Ahora, por un lado, en efecto, en las comunidades con lo que nos encontramos es que los mismos docentes han tenido que lidiar con la falta, con la desigualdad tecnológica, con la falta de acceso a Internet, con la falta de aparatos que puedan usar. Ha habido varias experiencias que conozco que a mí me parecen maravillosas, de profesores que trabajan en espacios rurales, donde también lo que han encontrado es más bien hacer manuales o imprimirles trabajos, y una vez a la semana los llevan y los recogen. O bien, por ejemplo, como decías, ¿no? Buscar la cercanía social por medio de los aparatos, vía algunos mensajeros que se pueden usar en el celular, pues como el famoso, ¿no? El Messenger. Hay profesores que que han mandado mensajitos de voz de manera individual, y las niñas y los niños se sienten atendidos, se sienten parte de un grupo. Y a mí eso me parece que precisamente son detalles que apuntan a lo que tú estás planteando, porque escucho que precisamente tú planteas que el trabajo que tenemos las y los adultos que convivimos con infancias es validar las emociones. O sea, escucho que me cuentas eso, ¿no? Como validar las emociones, darles forma, cómo hablar de eso, cómo mostrarlas a los otros, a pesar de que a veces tenga que dejarlos o dejarlas en casa solas, ¿no? Quizá. Claro. Y que bueno, quizá ahí tú nos podrías contar de qué sucede a nivel familiar también, qué sucede en la institución, porque precisamente se mueven muchas necesidades. De pronto pienso en una encuesta en los últimos meses que se hizo a nivel nacional. 7 de cada 10 niños dijeron que quieren volver a la escuela de manera presencial, pero 7 de cada 10 adultos no quieren que vuelvan los niños. Entonces, ¿cómo se juegan los miedos? ¿Cómo se juegan las angustias? Los miedos y las angustias. Yo creo que la pandemia lo que más ha desatado es miedo, temor a la muerte, ¿no? Angustia que no se sabe dónde poner, porque se trata de un bicho
que anda quién sabe dónde, que se transmite quién sabe cómo. Sobre todo al inicio de la pandemia, me parece que los niveles de angustia eran mucho más altos, porque la incertidumbre era más, ¿no? ¿Qué comenzó a pasar o qué ha venido pasando? Que los adultos están angustiados por muchas cosas, ¿no? Por el desempleo, por el empleo, por el abastecimiento, por el cuidado, ¿no? Incluso por encontrar o por armar espacios para estar, para vivir, para llevar a cabo todas las actividades. ¿Cómo coexistir en una casa? 3, 4, 5, 6, no sé cuántas personas, y tratar de llevar la virtualidad. Volvemos a las brechas, ¿no? Hay equipos para todos, hay condiciones para todos, hay espacios para todos diferenciados. Me parece que empezaron a moverse muchas ansiedades, la muerte, claro, ¿no? La posibilidad de enfermar, la posibilidad de morir. Todos estos sitios, de hecho, pues son temas que a mí me han interesado mucho desde hace mucho tiempo, porque los adultos a cargo de la crianza casi siempre son las madres, pues requieren mucho poder hablar y pensarse a sí mismos, ¿no? Poder ubicar qué necesito, qué quiero, qué siento, qué temo, porque tienen que poder lidiar con eso para sí mismos y después poder hacer lo mismo por los hijos, con los hijos, para los hijos. La pandemia trajo un montón de informaciones. Tú me hiciste conocer un concepto que me pareció muy importante, que era la infodemia, ¿no? Y que tenía que ver precisamente con este exceso de información angustiante, ¿no? Con todas estas noticias falsas que corrían por las redes y que hablaban de cuestiones muy alarmantes, ¿no? Las conferencias, los números de casos, los números de muertes, que es muy interesante porque tú siempre hablas de visibilizar las infancias y en este visibilizar las infancias, los adultos nos dábamos poca cuenta que los niños estaban ahí escuchando todo, que los niños sí se daban cuenta de todo lo que estaba pasando, que ellos perdieron muchos espacios muy relevantes para ellos, que tienen que ver con la escuela como lugar de aprendizaje, la escuela como lugar de encuentro con adultos significativos fuera de la casa, la escuela como lugar de encuentro con grupos sociales, con grupos de pares, en los cuales los procesos de identificación son imprescindibles y que los pequeños niños y niñas perdían esos sitios de probarse a sí mismo fuera de la familia, ¿no? De poder saber quién soy yo sin que mamá o papá estén aquí para defenderme, para levantar la mano por mí, para participar por mí. Y todas estas pérdidas, todas estas condiciones dejaron de verse para los niños. Los adultos estábamos muy preocupados. Era preocupante hasta saber cómo hacer llegar la comida a la casa, más allá de los recursos económicos, ¿no? Cómo hacer que 1 kilo de huevo llegue a mí, ¿no? Cómo lograr tener tortillas, ¿no? Todo este pánico que hubo de compras disparatadas, que en realidad obedecía a la angustia de los adultos, pero que llegaba a los niños de manera directa. Yo creo que algo que es muy importante es que los adultos debemos saber y reconocer que los niños reciben directamente de nosotros muchos mensajes, nos perciben, nos piensan, ellos nos miran y notan
cosas que suceden en nosotros, y ellos veían nuestro pánico, nuestro temor, escuchaban hablar de la muerte, incluso escuchaban hablar que ellos no podían enfermar, pero que ellos podían, o sea, que ellos no podían enfermarse, pero es que sí podían enfermar a sus seres amados, a sus abuelos, incluso matarlos. Esto es muy interesante y ha sido muy interesante porque los adultos estábamos resolviendo cosas de vida o muerte. Y esto generaba angustia, generaba miedo, generaba mucho descontento, mucho malestar, que da formas de andar en la vida y de estar con los hijos. ¿Qué pasa? Que la paciencia es menos, que el agotamiento es más, incluso con el paso del tiempo. Nosotras hablamos ahorita de hace 1 año y medio que no nos veíamos, de hace un año y medio que no estábamos juntas, pero ha sido 1 año y medio que se han sentido arduos, pesados, ¿no? Porque ha sido mucho tiempo de un trabajo psíquico muy fuerte para todas las personas, particularmente para los niños y niñas, particularmente para los adultos que estamos a cargo de niños y niñas. Son muchas las situaciones que tenemos que ir resolviendo, pero además estas angustias, estos miedos, los niños los observaban en nosotros y se despertaban los propios. Es decir, los niños tenían sus propios miedos. Con la pandemia empezaron a aparecer muchas pesadillas, muchos problemas de conducta, se incrementaron conductas que parecía que ya no estaban, logros que los niños ya habían alcanzado, como controlar esfínteres, la pipí, donde iba, todo eso empezó a regresar. Y es que los niños realmente se empezaron a sentir angustiados porque la muerte andaba ahí, porque no sabíamos si abríamos o si cerrábamos las ventanas, ¿no? Si nos asomábamos a la calle o no. Y había personas para quienes era opción y era posible el confinamiento, y había muchas otras para quienes no había opción, el confinamiento no era posible y el peligro llegaba a la casa todos los días. Ha sido muy interesante porque los niños empezaron a tener sus miedos y los miedos de los adultos. Es decir, los miedos de los adultos empezaron a hacer también efecto en los pequeños, en las pequeñas. Todo el mundo ha visto, en muchos lugares se dice que incrementaron las violencias domésticas, que incrementaron los conflictos familiares, que incrementaron los problemas de conducta, los trastornos de ansiedad. Pero claro, hay algo que es muy importante. Hay un trabajo que tenemos que hacer los adultos para nosotros mismos, para los niños. Todas las personas tenemos que ir desarrollando la capacidad de procesar la vida, ¿no? El concepto se llama metabolización, pero la idea es procesar lo que va pasando, ¿no? Tratar de irlo entendiendo, de irlo enfrentando, pero sobre todo de a partir de esa comprensión, pues ir armando una respuesta. Pasa que todo lo que nos estaba pasando, pues quedaba sin poderse alcanzar a comprender, sin poder alcanzarse a reconocer uno mismo en medio de todo lo que sucedía. Y entonces los niños pues tenían un montón de malestar ahí reborboteando. El concepto es malestar sobrante, pero tiene que ver con eso, con angustia, con algo que inquieta, que molesta, y empezaron a pasar todo tipo de cosas. Toma todo tipo de formas, incluso en los adultos. Crisis de ansiedad, pesadillas, insomnio, inquietud de los niños. Podría pensarse, o cualquiera podría decir, el déficit de atención se disparó, ¿no? Con la pandemia. Lo que se disparó es la angustia,
Y los niños, si no logran tramitar la angustia de una manera que a ellos les beneficie, si la traen ahí reborboteando, los niños se mueven, los niños lloran, los niños gritan, los niños exigen atención, exigen mirada. Incluso los niños empezaron a pedir, duérmete conmigo, quédate aquí, porque es tal el malestar, es tal el temor que requerían este trabajo de contención, de acompañar de los adultos. Ahí es donde entramos, ahí es donde empezamos esta aventura tan bonita, pues del Escuadrón Garabato, que es una página de Facebook que nos inventamos, muy linda, muy divertida, pero precisamente para ir ofreciendo a las familias opciones, ¿no? Como actividades alternativas para estar juntos, para pensarse. Y también así fue como surgió nuestro grupo de encuentro acompañando la crianza en tiempos de pandemia. Fíjate que yo aprendí un montón, he aprendido muchísimo porque es la primera vez que estoy en el lado más bien como de coordinar un grupo de adultos y no me había quedado claro, no me había quedado suficientemente claro todo esto que ahora cuentas, pero precisamente fue muy interesante cómo los papás y las mamás que pudieron acompañarnos en el grupo pues dejaron manifiesto esto que estás planteando, todas las angustias que nos mueven y además todas las angustias, decías, ¿no? Como los niños y las niñas volvieron a decir, oye, duérmete conmigo después porque estoy angustiado, pero además muchos de los papás y mamás pensaban, bueno, después de todo el día estar lidiando encima esto, entonces, ¿cómo las emociones, las angustias, los miedos se van tejiendo en las familias? Y lo que nos damos cuenta y lo que tú nos das cuenta en este momento es precisamente que muchas veces somos los mismos adultos los que nos ha costado mucho trabajo tramitarlo. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención del grupo de crianza que pudimos acompañar fue precisamente que cuesta trabajo reconocer a los niños y a las niñas. Y acá yo creo que vale la pena como replantear que hablamos también de las adolescencias, ¿no? Porque también hay que pensar en esos grupos de edad, digamos, de alguna forma dependientes en las familias. Entonces, aunque digamos niñas y niños, sabemos que nos referimos también a las y los adolescentes. Entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta que para muchos adultos y adultas es difícil reconocer a los niños en el centro, porque más bien hablábamos más de cómo nos sentíamos, de lo que nosotros necesitábamos, de lo que los adultos requieren para tramitar esas angustias, pero no de lo que creo que no alcanzamos a reconocer de manera tan sencilla lo que las infancias necesitan. Y creo que eso pasa a veces en las instituciones, ¿no? Algunos hablan de la mirada adultocéntrica, ¿no? Que tiene que ver y que a mí me gusta mucho porque es una de las desigualdades más marcadas históricamente, en donde la mirada adulta va a decir siempre qué es lo mejor para el otro, qué es lo mejor para el pequeño, la pequeña, para los adolescentes, creyendo que soy yo como adulta la que sabe eso, la única que sabe eso, ¿no? Fíjate que de verdad, bueno, para mí ha sido muy rico, los grupos de adultos me gustan mucho, me gusta mucho pensar habitualmente convocamos adultos a cargo de la crianza y eso es muy importante porque hay un sitio en donde se considera, se cree erróneamente que la madre y el padre son quienes tienen que estar con las niñas y niños. Y eso causa mucha culpa y causa mucho malestar y a veces hasta como que desahucia psíquicamente a los niños que no están en esas condiciones, ¿no? Muchas veces se cree que un niño que no es asistido directamente por su madre y su padre es un niño, incluso por los dos, ¿no? Que va a estar como desahuciado psíquicamente, como que de manera casi directa ya va a tener problemas afectivos, escolares, conductuales. Y a mí me parece que es muy importante destacar
que lo que los niños y niñas necesitan en este momento son adultos disponibles, amorosos y con ganas de estar con los niños y niñas. Y en este trabajo me parece que es muy importante que los adultos aprendan a pensarse a sí mismos, a reconocerse. Hay un trabajo que pocas veces se fomentó por la educación que tenemos. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué pienso y qué siento? ¿Y qué quiero hacer en medio de esta situación? Este trabajo, que era lo que pasaba en el grupo de adultos, ellos decían, no tengo espacio físico, no tengo computadora, no tengo un espacio para mí, tengo que entrar al baño 1 hora para poder estar solo, ¿no? Pero que estos sitios que parecen estar solo del lado del adulto tienen implicaciones a nivel interno en los niños. Que los adultos puedan saber que si se pueden aprender a pensar a sí mismos y decir qué me frustra, qué me enoja, qué me duele, qué me entristece, y reconocerlo para los niños, eso va a ayudarles a los niños a pensarse, a reconocerse, a preguntarse y a saber en medio de todo esto qué poder hacer. Porque hay muchas exigencias, hay muchos ideales, las redes están plagadas de deberías hacer, dedícales tiempo, juega con ellos, háblales, acompáñalos, siéntate junto a ellos a la tarea. Yo creo que tenemos que bajar las exigencias para todos. Estamos en un tiempo en donde todos tenemos que hacer las cosas suficientemente bien hasta donde podamos, ¿no? Y esto implica que los pequeños y pequeñas puedan también reconocer que de pronto va a estar bien si no alcanzaron toda la tarea, y los maestros puedan saber que si no alcanzaron toda la planeación, y las mamás puedan saber que si no alcanzaron a hacer la comida 100% saludable del día, va a estar bien, ¿no? Va a estar bien porque hay otros sitios donde poner en este momento el esfuerzo y el trabajo. Y volver a la escuela requiere que todos y todas podamos hacernos esta pregunta de qué necesito, qué quiero, hacia dónde voy, porque lo que los niños necesitan en la escuela es saber cuidar de sí mismos y cuidar de los otros. Y si me lo permites, además, es importante que pensemos en que las desigualdades se pueden aminorar, pensando también que la escuela podría favorecer que los niños desarrollen habilidades, que aprendan a lavar y a coser un botón, no necesariamente todo lo que está en los libros, ¿no? Claro, y también saber que la escuela es un buen sitio para estar. Es un sitio muy necesario para ellos y para nosotros en este momento. Aletia, qué placer, qué gusto, me encanta encontrarte, me encanta charlar. Y gracias. Ojalá que nos podamos ver pronto y vamos a ver qué seguimos planeando desde la pantalla. Gracias, Aletia. Un gusto verte.